El saludo desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sano, un programa que busca respuestas vinculadas con la salud humana y las encuentra, lo confirmo, desde el comienzo. También desde el inicio declaramos el tema que hoy abordamos, el sueño, el descanso en los bebés. Está con nosotros, para suerte del programa y de nuestro público, la doctora Janet García, especialista en neonatología. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenas tardes. Qué bueno tenerla para acercarnos a este asunto que implica la preparación de la pareja, que implica la preparación de la familia a la hora de, por supuesto, planificar el nacimiento de un bebé, el embarazo y, por supuesto, el posterior nacimiento. Y hay una pregunta que se nos ocurre: ¿el bebé duerme, descansa incluso desde el proceso del embarazo? Sí, sí. Lo que, bueno, en el proceso del embarazo no siempre es todo lo que las madres piensan que puede dormir, porque ya desde este minuto el bebé va creando patrones de sueño que va a tener después cuando nazca. Se dice que los bebés, sobre todo en este primer año de vida, incluso después, pero sobre todo los primeros 6 meses, 8 meses, duermen mucho, ¿es cierto? Deben dormir mucho, bueno, lo necesitan. Sí lo necesitan, pero vamos a responder esa pregunta de otra manera. Vamos a hablar mejor del tiempo que tienen que estar en vigilia, o sea, entre una siesta y otra. Cuando ellos nacen hasta los 2 meses están alrededor de 1 hora en vigilia. Ya después de los 2 meses empieza a incrementar paulatinamente 2 horas y media, 3 horas, hasta que a los 2 años de edad llegan a estar 6 horas en vigilia entre una siesta y otra. O sea, que el sueño depende realmente de cada bebé y el tiempo va a ir variando desde 1 hora hasta 6 horas a los 2 años de edad. ¿Existen determinadas condiciones que favorecen o torpedean el sueño del bebé? Usted me explicará, quizás algunos deben dormir más, duermen más por determinada condición. No, realmente la condición fundamental es que el bebé esté descansado para poder dormir, contrario a lo que se piensa, que tiene que estar cansado para dormir. Entonces, bueno, aquí es donde tenemos que tratar de que el bebé no pase todo el día sobreexcitado, sobreestimulado, y sí mantenerle un horario, una rutina que lo lleve a que en la noche pueda dormir de mejor manera que si está sobreexcitado durante el día. Depende mucho de un bebé a otro, depende de la familia, depende de toda la estimulación que tenga ese bebé, y bueno, de esta manera van a ir ellos regulando el sueño. Entendemos entonces, doctora, que en la medida que el niño encuentra paz, tranquilidad, sosiego, afecto, en esa misma medida estará descansado para dormir. Exacto. A medida que ellos van encontrando este sosiego arriba de la madre, en los brazos de la madre, podemos hablar, por ejemplo, de la influencia hormonal que puede haber. En el caso del que esté con amor, con tranquilidad, va a ir segregando oxitocina, va bien llamada hormona del amor, y es un niño que va a estar más tranquilo para poder asumir todos los retos que va a tener en estos primeros años. Sin embargo, cuando están estresados, cuando hay un mal ambiente, entonces lo que liberan es cortisol, que es otra hormona, que lo que le da es ansiedad, sobreexcitación y le impide entonces los estados de sueño. ¿Existe algún factor de riesgo que podría afectar el descanso y el sueño del bebé? Digamos, algún diagnóstico, algún padecimiento, algún contratiempo con la salud que afectaría después ese elemento que es tan importante, el sueño. Existen algunas enfermedades que pueden afectar el sueño. Ahí está, por ejemplo, la enfermedad ondina, otro tipo de enfermedades, pero que ya la madre puede ir viendo si su niño tiene algún patrón o no, solo con observarlo. Mientras el niño no tenga problemas respiratorios, no tenga ronquido, no tenga apneas, o sea, que deje de respirar en algún momento durante el sueño, entonces, bueno, en este caso el niño tiene un sueño normal. O sea, son cosas que todo lo que el bebé le pueda preocupar a la madre sobre su bebé, debe acudir al médico. Pero lo que sí es más o menos este tipo de enfermedades respiratorias, sobre todo, y enfermedades neurológicas. ¿Duermen más los varones, los bebés varones, que las hembras? ¿Hay alguna idea en torno a ese tema? No, con respecto al sexo no hay nada definido. Incluso puede que el peso al nacer, otros factores puedan tributar más al descanso que otros. ¿Hay también información sobre eso? A ver, con respecto al peso no. Lo que sí sucede es que muchos niños, por ejemplo, los que nacen prematuramente o los que nacen con bajo peso al nacer, que son separados de las madres en el momento del nacimiento por patologías
que llevan un tratamiento determinado, entonces a estos niños sí se les crea un vínculo que es más bien negativo, no es el vínculo afectivo que se crea con el niño que está todo el tiempo con la madre, pero además estos niños tienen memoria. Todo lo que se hace en una terapia intensiva a ellos los afecta, las luces intensas, todos los ruidos de las alarmas, y entonces estos niños sí pudieran tener un sueño diferente a los niños que no pasan por una terapia intensiva. De manera que estos temas que tienen que ver con el cuarto donde duerme, las luces que están encendidas o no, los ambientes que se crean, también son favorecedores o dañarían el descanso o el sueño del bebé, Sí, doctora. sí, cómo no. El cuarto debe estar con una luz tenue. Siempre que usted quiera que el bebé descanse, tiene que garantizar que no haya tampoco ruidos, que no haya nada interfiriendo. La temperatura del cuarto debe estar a una temperatura adecuada, se recomienda alrededor de 20 grados. La cuna del bebé libre de todo objeto que le puede interferir con el sueño. El bebé dormir boca arriba, con sábanas que no le tapen la cabeza, sin almohadas, sin muñecos de peluche. O sea, todo este ambiente favorece el descanso del bebé. Sin embargo, las luces intensas, los ruidos, eso lo que hace es sobreexcitarlo y no permite que el bebé descanse oportunamente. Dormir boca arriba. No siempre se entiende que hay que garantizar esa posición en el bebé. ¿Qué explicación tiene, doctora? Bueno, es que dormir boca arriba facilita la respiración del bebé, y lo que sí se recomienda, porque fundamentalmente las madres le tienen mucho miedo a que haga una broncoaspiración. Realmente el riesgo de broncoaspiración es poco, y lo que se recomienda es que después de las comidas esperar por lo menos media hora antes de acostarlo. Pero ya después que usted lo acuesta, lo pone boca arriba y evita entonces la muerte súbita. Cuando ellos están boca abajo, entonces sí pueden obstruir la nariz y entonces ocurre la muerte súbita por asfixia. Por eso es que ahora se recomienda que sea boca arriba, aunque antiguamente teníamos otras creencias. Los tejidos que deben utilizarse para que el sueño sea aún más favorable, reparador en el bebé. Bueno, en cuanto al tejido, no es, deben ser tejidos frescos, sí, tejidos ligeros, pero sobre todo que la ropa le quede holgada, que no quede los monitos que ahora están usando, que no le queden apretados. Si puede ser con los pies libres y con las manos libres, mejor. El bebé debe ser tapado del tórax hacia abajo, pero con las manos fuera de las sábanas, siempre con las manos libres. Duermen mucho mejor que cuando están o muy arropados o muy abrigados, muy enroscados, por decirlo de alguna manera, dentro de la sábana, y eso le impide el movimiento. Ellos duermen mejor cuando se sienten libres. Doctora, hay muchas ideas y muchas tendencias, incluso la ciencia lo ha demostrado, que conversar con el bebé antes de nacer, en ese proceso del embarazo, pues establecer una especie de contacto desde, por supuesto, la condición que está viviendo. ¿Se puede en ese periodo de gestación condicionar en alguna medida que el niño en el futuro duerma bien, que logre el descanso deseado? Sí, cómo no. ¿Cómo se lograría? Realmente la madre puede conversar con el bebé, puede estarle explicando, aunque ella piense que no, y sobre todo por la conducta de la madre. O sea, todo lo que la madre haga con respecto a este momento del sueño, el bebé lo va a ir incorporando como un patrón posterior. Pues muchísimas gracias por estas primeras aclaraciones, por estas primeras respuestas, doctora. Hacemos un corte, ya sabe, corresponde un receso, sí, y después retomamos el diálogo. Hoy nos acercamos aquí en Consejo Sano al sueño, al descanso del bebé. El maní es un alimento con un gran valor nutritivo. Contiene una rica combinación de proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. Entre las propiedades más importantes del maní encontramos que es antioxidante, cardioprotector, energético, proteico, nutritivo, digestivo, antiinflamatorio y regulador del azúcar en sangre. El consumo regular de productos de cacahuate se ha asociado con una serie de beneficios relacionados con mejoras en las capacidades cognitivas, como la memoria y la concentración. Además, se observa una reducción en los niveles de depresión, ansiedad y cortisol, lo que indica un efecto positivo en el bienestar emocional y la gestión del estrés. Estos efectos pueden atribuirse a los compuestos bioactivos presentes en el maní, que contribuyen a un estado mental más equilibrado y a una mejor salud general. Los nutricionistas recomiendan añadir una pequeña cantidad de maní a la dieta diaria para aprovechar todos sus beneficios.
Cabe destacar que todas estas recomendaciones y beneficios aplican al maní sin sal, pues el exceso de sodio puede aumentar el riesgo de hipertensión y otros problemas cardiovasculares. Momento para retomar el diálogo con la doctora Janet y pensemos en la alimentación, ¿verdad?, del bebé. ¿Hay un vínculo directo entre la lactancia y el descanso del niño, doctora? Sí, ¿Sí? En ese aspecto sí, la lactancia es fundamental para el descanso del bebé porque es lo que lo calma, lo que le da la necesidad de amor que él tiene con respecto a su mamá. O sea, el niño muchas veces no quiere estar en la cuna, pero no porque no quiera la cuna, sino porque lo que quiere es estar con la mamá, en brazos de la mamá, sentir el olor, sentir la leche, poder mamar. O sea, que eso es fundamental, la lactancia, para un descanso seguro. ¿Se debe despertar al bebé si no lo hace para lactarlo porque le corresponde, porque el tiempo ya transcurrió? A ver, habitualmente el bebé tiene sus señales para despertarse cuando necesita amamantar. Eso no debes despertarlo porque él amamanta según sus necesidades. Pero bueno, hay algunos niños que pudieran dormir un poco más o tener un poco más prolongada la lactancia, y sobre todo en estos primeros días es donde no debemos pasarnos de más de 3 horas o 4 horas sin el bebé lactar, para evitar una hipoglicemia, para evitar otros trastornos, o sea que disminuya la glicemia en sangre, el azúcar en sangre, como se le dice, y entonces evitamos una complicación. Pero realmente no deben ser despertados, ellos van a despertarse solamente. De tener que hacerlo, sí debe hacerse de una manera que sea adecuada, o sea, no es cogerlo, cargarlo, despertarlo de una manera brusca, porque entonces tampoco va a querer alimentarse. Se despierta suavemente, acariciándole la espalda, y ya cuando él esté despierto, entonces lo ponemos a lactar. Doctora, ¿puede que el niño, si no queda satisfecho al lactar, no conciliar después el sueño, no logra después dormir? Bueno, Ale, vamos a partir de que esto de que el niño no se quede satisfecho son mitos que tenemos las madres, las abuelas, porque realmente el niño, por ejemplo, en la etapa recién nacido, no tiene límite para saciarse o no, o sea, para sentirse llenos o no. Y cada vez que usted lo acerque al pecho, va a mamar. A mí me recuerda, por ejemplo, una anécdota muy simpática de un meme que vi en las redes que decía qué difícil es la vida de un recién nacido. Me pica el dedo y me ponen a la teta. Pero es que ellos tienen su reflejo, y ese es el reflejo de succionar, y siempre van a estar mamando. Además, la leche materna tiene un 70% de agua. Cuando ellos están con leche materna nada más, es muy difícil decir si se llena o no. Lo que va a decir que el niño se llena precisamente en la cantidad de veces que orina en el día, si aumenta de peso, si lleva un desarrollo psicomotor adecuado. Pero bueno, esto no va a incidir en si el niño duerme o no duerme. ¿Qué pasa? Muchas madres tienen estos conceptos un poco equivocados, piensan que el niño no duerme porque no se llena, y entonces le introducen leche artificial, por supuesto una leche más pesada, una leche que va a inducir un sueño quizás más profundo, pero que no es la de la especie y no es la propia para el niño. La leche materna, al ser con tanto por ciento de agua, va a hacer que él se despierte más frecuentemente, y sobre todo en la noche, porque es en la noche donde la leche materna tiene más grasa, y en ese momento entonces se va a llenar más. O sea que eso no es que no se llene, es que él está programado para despertarse según la necesidad de esa leche materna. Entendemos entonces, doctora, que si se sustituye la leche materna por otro alimento, el niño puede que duerma más por el efecto nutricional que tiene. No tanto por el efecto nutricional como por lo pesado que cae, porque no es una leche que sea la propia para ese bebé. Y entonces, bueno, en este caso quienes duermen más son las madres, pero para la salud del bebé es peor. O sea que realmente este tipo de leche tienen muchos solutos, tienen muchas sales, requieren de mucho tiempo para ser digerida, y entonces por supuesto este proceso hace que el bebé quizás duerma un poco más que con la leche materna, pero realmente le trae más complicaciones que dormir 2 o 3 horas. En realidad es un efecto digestivo. Es un efecto el que digestivo. tiene en el bebé la sustitución de la leche materna. Y en el tiempo, después de los 6 meses, de los 8 meses, que empiezan entonces a reorientarse, a reacomodarse, digamos, los alimentos del bebé, ¿puede tener algún efecto también en la calidad del sueño, en la calidad del descanso? Lo importante después de los 6 meses es entender que esta alimentación no va a sustituir la lactancia materna, que va a complementarla, pero no a sustituirla. Por tanto, lo primero es que esa alimentación tiene también que ser conducida por el bebé.
Si esta alimentación ocurre cuando el bebé está cansado o con sueño, no va a aprovechar esta alimentación y por tanto usted puede incluso darle teta antes de llegar a darle la comida, porque de esta manera el niño está más calmado y puede comer mejor, pero no interfiere para nada ningún alimento con el sueño. Habitualmente sí, por supuesto, la cafeína, el chocolate, se le dice a las madres que lo alejen de las horas de la noche, porque bueno, la mamá sí le puede provocar insomnio y después este bebé con este hábito de que la mamá no duerma, él tampoco duerme. Pero bueno, al bebé no se le da ni chocolate ni café, o sea, son alimentos que no se le dan al bebé. Y entonces, bueno, la alimentación como tal no tiene por qué interferir con el sueño. Existen prácticas que vienen de decenios anteriores, digamos de épocas anteriores, como por ejemplo mecer al bebé para dormirlo, cantarle, ¿verdad? Hablarle. Estos recursos pueden ser favorecedores de la conciliación del descanso. Aquí ya le tenemos que tener presente que el bebé tiene horarios para dormirse, o sea que los primeros 10 minutos son imprescindibles, que de 0 a 5 minutos él va a tener un sueño ligero y es donde si usted en ese momento decide acostarlo en la cuna, puede que se le despierte. Este bebé de 0 a 5 empieza con un sueño ligero y usted le puede cantar, mecerlo suavemente, no sacudirlo, porque a veces lo que hacemos es con nuestra propia ansiedad de que se duerma, lo sacudimos y entonces eso lo que hace es ponerlo más ansioso al bebé, sobreexcitarlo como dijimos al inicio y por supuesto no dormir. Ya después de los 5 a los 10 minutos entran en una fase de transición y aquí ya debemos ir apagando la voz, debemos ir disminuyendo todos estos estímulos, ir hablando cada vez más bajo hasta que dejemos de hablarlo para que después de los 10 minutos ya él entre en sueño profundo y sería el momento entonces de acostarlo en la cuna. Algunos padres pues acuden a trasladar al bebé desde la cuna hasta la cama donde duermen ellos. Esto realmente puede ser muy arriesgado, doctora. No es favorecedor incluso tampoco de la calidad del sueño del bebé. A ver, actualmente se habla mucho del colecho, que es de lo que estamos hablando, de trasladar el bebé de la cuna a la cama de los padres. Realmente para hacer un colecho seguro no es trasladar al bebé para la cama de los padres, es pegar la cuna y quizás bajar la baranda para que él esté cerca, sobre todo de la mamá, que esté sintiendo el olor de la madre, las caricias de la madre y no esté en la cuna propiamente dicho. Para hacer un colecho seguro, aparte de estar así, no debe dormir entre los dos padres, porque si los dos padres entonces pueden asfixiarlo y ocurrir una muerte por colecho, que es lo que más se trata de evitar en estos casos. Lo otro es que los padres no estén fumando dentro de la habitación, que los padres no ingieran bebidas alcohólicas o cualquier tipo de droga. Disculpa, todo eso para hacer un colecho seguro. Pero lo recomendable es que la cuna del bebé esté pegada a la cama, o como se le llama, cuna sidecar, porque recuerda las motos que tienen algo más accesorio, pero que no esté el bebé dentro de la cama con los padres. Aprendimos eso, cuna sidecar. Sidecar, se le llama así. No lo había escuchado antes. Doctor, hacemos el corte en el segundo segmento. En breve regresamos. ¿Le parece bien? Sí, cómo no. Y ojalá que nuestro público se mantenga en sintonía. Momento de regresar, sabremos aprovechar este último segmento del programa. Quedan algunas interrogantes, algunas inquietudes, doctora, para que usted nos ayude a responderlas. ¿Es cierto eso de que el niño, el bebé, confunde la noche con el día con la noche? Se maneja mucho esa problemática, sobre todo en estos primeros meses de vida. Sí, a ver. ¿Qué nos puede decir? Ya te decía que todo lleva con un patrón de sueño que se viene estableciendo desde el momento del embarazo. Entonces, bueno, los bebés realmente no saben lo que es el día ni lo que es la noche. Eso no es cierto, de la confusión. Para nada, eso no hay nada. certeza. Ni por supuesto tienes que despertarlo de día para que duerma de noche, porque como decíamos, todo lo que usted haga durante el día, si lo sobreexcita, va a repercutir en el sueño que él pueda tener en el horario nocturno. El bebé se va a ir adaptando a los horarios según
las rutinas que cree la mamá o los patrones que vaya creando la mamá. Lo que sí sabemos que en estos primeros días, cuando la mamá de noche se levantaba mucho, o si era una mamá muy fiestera y le gustaba ir a discotecas, bueno, pues después el niño en ese horario usted no puede pretender que duerma, porque él está acostumbrado que en ese horario había actividad, había que comer, había que salir, había que bailar, y todo eso ellos lo perciben y lo van incorporando como patrones. Y bueno, ya después usted puede ir adaptándolo a medida que van pasando los meses con determinadas pautas para evitar entonces que se diga que confundió el día con la noche. Las primeras 48 horas, doctora, son complejas en la conciliación del sueño. Es que estuvo 8 o 9 meses en el vientre y de pronto quiere pues recuperar ese tiempo en las primeras 48 horas, despierto o despierta. Las primeras 48 horas son cruciales. Primero porque, bueno, el bebé sale, hasta ese momento él estaba en el vientre, como usted bien decía, y estaba sintiendo el latido del corazón, estaba en un medio líquido, estaba en un ambiente cálido, sin ropa, se está acostumbrando ahora a la ropa, se está acostumbrando ahora a estar separado de la mamá, está necesitando alimentarse, lo que él no hacía en el útero, porque en el útero se alimentaba a través de la madre y es un esfuerzo independiente, o sea, está siendo un nuevo ser que tiene que independizarse y eso les cuesta adaptarse. Entonces en estas 48 horas generalmente duermen poco y es normal, quieren estar en brazos de la madre, quieren sentir el corazón, quieren mamar, o sea, que están adaptándose a la vida extrauterina y por tanto duermen poco, pero esto para nada quiere decir ni que la madre tenga poca leche, ni que hay que darle leche artificial, ni nada por el estilo, sencillamente ese niño se está adaptando a un cambio y por tanto estas 48 horas son cruciales para esto. Doctora, igual ocurre con este tema asociado con el bebé que solo quiere dormir en brazos de la madre o que quiere solo dormir en brazos de la abuela, digamos, cuando el tiempo transcurre y entonces cuando ya va a colocarlo la madre en la cuna, pues se despierta. ¿Se puede habituar al bebé a dormir en los brazos y después el asunto puede ser complejo? Sí, pero bueno, para eso recomendamos precisamente que cuando todavía no está en el sueño profundo, ya usted empiece a hacer determinada rutina y lo lleve a su cuna, cosa de que ya él se vaya adaptando, aunque sí mantenga usted el contacto con él. Si hasta ese momento venía acariciándole la espalda, pues lo va colocando lentamente en la cuna, sin tratar de sacarlo de ese sueño al que él está entrando, como hablábamos ahorita, que está pasando de una fase intermedia a una fase profunda, y continuar acariciándolo para que él sienta que está ahí. Y ya después que lo pone en la cuna, evitar irse del cuarto antes de los 5 minutos de haberlo acostado, para que él siga sintiendo la presencia, el olor y se vaya relajando y vaya creando ese patrón de sueño. Es importante la observación de los padres en el periodo o en buena medida en un tiempo determinado de sueño del bebé, mirarlo, observarlo, saber en qué condiciones está mientras duerme. Sí, siempre es importante observar al bebé y sobre todo evitarle todos los peligros que pudiera tener alrededor de la cuna, pero eso no quiere decir que los padres tengan que estar toda la noche tampoco despiertos mirando el bebé, sencillamente ir creando horarios cuando se levanten a algo, pues por supuesto darle una vuelta al bebé, ver cómo está durmiendo, cómo está respirando, pero tampoco tiene que ser ni obsesivo ni toda la noche vigilando el sueño del bebé. El bebé se deja descansar con la habitación, como decíamos, en penumbra, con el menor ruido posible y, bueno, evitar por supuesto cualquier interferencia con ese sueño. Lo importante al final es garantizar que haya calidad en el sueño del bebé, en el descanso del bebé. Exacto, respetar el sueño del bebé, o sea, respetar que ese niño está ahora descansando y hay que dejarlo descansar para cuando se levante, que entonces haga todo lo que le corresponde a su edad con mejor energía y por supuesto más calmadamente. Esas condiciones favorecedoras de la calidad del sueño van modificándose en la medida en que el bebé crece, en la medida en que el bebé alcanza mayor edad. Digamos, no es lo mismo, digamos, cuando el bebé tiene 3 meses que cuando ya tiene 8, 9 o 10 meses de vida, doctora. Sí, todo se va modificando en dependencia del tiempo que él esté despierto y de las cosas que él vaya desarrollando en su valga la redundancia, el neurodesarrollo. Porque a veces ustedes se van a dar cuenta, o sea, los padres se van a dar cuenta de que el bebé ya necesita dormir cuando usted ve que ya el bebé se está cansando, que el bebé ya no le interesa jugar. Y entonces, bueno, ese es el momento para aprovechar y tratar de llevarlo a la rutina del sueño y no esperar a que el bebé esté con llanto, irritable, con los ojos rojos, porque ya entonces ese momento va a ser muy difícil poderlo dormir. Usted al principio del programa
hablaba de determinadas condiciones que hay que crearle dentro del cuarto y mencionó no solamente el ruido, digamos la temperatura ambiente, también habló de los peluches. ¿Qué pasa con los peluches en la cuna del bebé? En la cuna no debe haber ni almohadas ni peluches. Los peluches primero son un almacén de polvo y por supuesto de múltiples enfermedades que pudieran transmitir si por ejemplo alguna persona que está contaminada, por decir algo, lo más reciente, la COVID o que el peluche, el bebé también la puede coger, pero independientemente de estos son factores que pueden provocar una asfixia mecánica, o sea que el bebé se pegue a ellos, que la nariz se obstruya y en ese momento entonces ocurre una asfixia y puede fallecer, o sea que la cuna del bebé siempre tiene que estar libre de todas estas cosas. ¿Ni almohaditas pequeñas tampoco? Nada, ni almohadas ni nada, solamente lo que cubre los barrotes para evitar por supuesto que cuando el bebé empiece a movilizarse ponga la cabeza entre los barrotes y puede ocurrir entonces otro tipo de accidente. Pues las almohaditas hay que retirarlas también. También. Las almohaditas que las fueron almohadas, siempre... las colchas, todo lo que entorpece el entorno del bebé. Óigame que en las cunas nos faltaban siempre las almohaditas. No, nos faltaban, pero no deben estar. Gracias, doctora Yané, por compartir con nosotros consejos sanos. Gracias a ustedes. La esperamos en otra oportunidad y también a nuestro público. Dentro de 7 días estaremos aquí compartiendo, como siempre, otro consejo sano.